Queremos continuar con la serie que hemos titulado La voz que se debe escuchar, basada en los profetas menores. Unos libros que a veces no le ponemos mucha atención. Y hemos venido hablando la semana pasada y hoy vamos a terminar de un profeta llamado Ageo. ¿Quiénes han leído Ageo alguna vez? Eso, espero animarlos a que salgan de acá y lean Ageo. Porque como les he dicho, nos vamos a encontrar, si usted ha nacido de nuevo, nos vamos a encontrar con Ageo en el cielo. Y qué pena encontrarse con Ageo y, oiga, yo ni idea que usted había escrito un libro, ¿cierto? La voz que debemos escuchar, la voz que cada uno de nosotros debemos escuchar. En medio de tantas voces en este tiempo que llegan a nosotros, hay una voz que debemos escuchar. Y esa es la voz de la que queremos hablar. Quiero que pensemos para empezar en las prioridades en la vida. Qué importante es tener prioridades claras en la vida. Cuando una persona tiene una prioridad en la vida, ¿cómo nos damos cuenta que eso es prioridad en la vida de esa persona? Dígame, a ver, piense un poquito. ¿Cómo usted se da cuenta que algo o alguien es prioridad en la vida de una persona? Porque todo gira alrededor de eso o de esa persona, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se da cuenta que para esa persona es prioridad eso? Porque a eso le dedica tiempo, a eso le dedica esfuerzo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, todos hemos estado enamorados alguna vez. ¿Quiénes han estado enamorados alguna vez o lo están en este momento? Yo espero que todos los casados levantemos la mano, ¿cierto? Porque a uno lo levantan tímidamente como... Cuando uno está enamorado, la persona amada es prioridad en la vida de uno. ¿Y qué pasa cuando sucede eso en la vida? Cuando es prioridad, uno está pensando en la persona amada, ¿o no? Camina por la calle y ve a alguien vendiendo rosas, flores. ¡Ay! Le llevo una rosa a mi amada. ¿Sí? Está pensando en la persona amada. Coge el celular y le manda ¡pum!, un corazoncito, carita feliz. Porque está pensando en la persona amada. Es prioridad. Es decir, cuando algo o alguien es prioridad en la vida, uno está enfocado en eso o en esa persona y dedica tiempo, energías, concentración. Es mi foco. Allí voy, es lo primero para mí. Quiero que pensemos en eso porque no tener prioridades claras en la vida trae consecuencias terribles. Y muchos hablan de este tema de las prioridades en la vida. Y quiero decirles que a la luz de la palabra de Dios, la primera prioridad en nuestra vida debe ser ¿quién? El Señor Jesucristo, Dios, su palabra. Cuando eso no sucede, las consecuencias son terribles en la vida humana. Por eso vivimos en una sociedad tan dañada por el pecado, porque no es prioridad en la vida de las personas el Señor Jesucristo y su palabra. Hay otras prioridades. Y al convertir las cosas así o al vivir de esa manera, hay consecuencias terribles. Y quiero que pensemos en esto, porque ese es el mensaje de Ageo. ¿Sabe lo que Ageo le dice a la gente en aquella época? Y vean cómo eso es tan vigente hoy. Parece como que Ageo hubiera escrito para nosotros esta mañana. Le dice a la gente, ustedes están dedicados solo a reconstruir su casa y no se han dedicado a reconstruir el templo de Dios que estaba en medio de ellos. Ellos acababan de regresar de 70 años de cautiverio, de un castigo de Dios por causa de su pecado. Regresan después de ese tiempo donde han estado cautivos, tienen que reconstruir, es la época llamada como la reconstrucción, y cuando regresan comienzan a edificar el templo y su casa a la vez, todo muy bien. Pero ¿qué sucede? Se levanta una oposición. Siempre que algo bueno empieza, la oposición también aparece. Ellos ante la oposición se rinden, se cruzan de brazos, no pueden hacer más y se queda quieta la obra del templo y solo se dedican a reconstruir lo de ellos. ¿Y sabe lo que Ageo les dice? Y de eso nos habló Mario hace 8 días. Es hora de reflexionar y actuar. No de dedicarse solo a lo suyo, sino a pensar que el templo de Dios está descuidado. Y eso es tan vigente para nosotros, porque podemos estar dedicados solo a lo nuestro, pensando que tengo que dedicarme a lo mío y descuidar lo que es del Señor. Por eso que Ageo le dice 4 cosas al pueblo. Lo primero que le dice, y lo vimos hace 8 días, es hora de reflexionar y actuar. Es hora ya
de servir al Señor y que el Señor sea prioridad en nuestra vida. Por eso ustedes están sufriendo las consecuencias de ello. Y el pueblo reacciona, gracias a Dios, reacciona ante ese mensaje, ante esa voz que debían escuchar. Pero ¿saben qué pasa? Viene el segundo mensaje que también nos habló Mario hace 8 días, en que el pueblo comienza a edificar el templo. ¿Y saben qué pasa? Los más antiguos comienzan a decir, los más viejitos comienzan a decir, ay, este templo en nada se parece al templo que teníamos antes. Y ahí pienso en algo, los más viejos también en la iglesia son los que más podemos ayudar o los que más problema podemos crear. Los muchachos al escuchar eso, ¿esto no es nada? No, nada. Y Ageo les dice, ojo, sigan trabajando, no se desanimen, porque lo que va a pasar es mayor que lo anterior. Entonces, Ageo tiene ese desafío para el pueblo. El Señor debe ser prioridad en la vida y deben dedicarse a Él con ánimo, con ganas, pensando en la gloria postrera. Pero ¿saben qué pasaba? Y quiero que en eso pensemos esta mañana. El pueblo comenzó a edificar. Dijo, está bien, listo, el Señor es prioridad. Y comenzaron a hacer lo del Señor. Para nosotros hoy, que el Señor sea prioridad no significa que vamos a reconstruir el templo. Gracias a Dios ya lo hemos podido arreglar un poquito más. ¿Qué quiere decir que Jesús, que el Señor, que Dios sea prioridad en nuestra vida? ¿Qué significa eso en palabras más sencillas, menudas? ¿Significa qué? Dígame usted, ¿qué significa eso? ¿Que vengo a la iglesia todos los domingos o el sábado? ¿Significa eso? Significa más que eso. Significa más que cantar, más que diezmar, ofrendar para las misiones, mucho más que eso. Significa que voy a vivir como Él quiere que yo viva en todas las áreas de mi vida. En lo familiar, en mi vida matrimonial, en la relación con mis hijos, en lo más íntimo de la vida, porque hay gente que vive una doble vida. En lo más íntimo, en mis pensamientos más profundos, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y voy a poner mi vida en sus manos y a obedecerle en todo lo que Él quiera, por una relación amorosa y profunda con Él y no porque me toca. Pero ¿sabe qué pasaba con el pueblo? Que ya reaccionó ante el primer mensaje, el Señor debe ser prioridad. El segundo mensaje, con ánimo pensando en la gloria futura. El tercer mensaje que le da, y quiero que piensen esto, le dice, tenemos que servir al Señor con limpias motivaciones, con un corazón puro. Porque ¿saben qué estaba pasando? Se lo voy a leer y quiero que usted, todavía eso no está en la pantalla, pero quiero que usted lo escuche. ¿Sabe lo que estaba pasando? Vea, se acerca Ageo a los sacerdotes y le dice lo siguiente, escuche, les dice, así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Y dice así, le planteo lo siguiente, supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan, guiso, vino o aceite o cualquier otro elemento. La pregunta es, ¿todo lo que toca quedará consagrado? Ojo con la pregunta. Le dice, imagínese que algo consagrado toca varias cosas. Esto que está consagrado, al tocar lo demás, ¿consagra lo demás? Ellos responden, no. Esa era la respuesta de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir con esto? Es como decir que la santidad no es contagiosa, por decirlo de alguna manera. Esto que es consagrado al Señor, lo toca, ay, ya soy consagrado. No, no funciona así, le dice. Y les pone ahora el segundo caso. Le dice, supongamos ahora que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. Y pregunta, ¿será inmunda todo lo que toque? Y ellos responden, sí, será inmundo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, lo que Dios les está diciendo es, piensen, si algo santo toca lo demás se vuelve santo, no. Pero si algo inmundo toca lo demás, ¿lo vuelve inmundo? Sí, es lo que dicen los sacerdotes. Porque la ley decía esto, que en pocas palabras es como decir, la santidad no es contagiosa, pero la inmundicia sí. Y Dios le dice lo siguiente, escuchen lo que dice el texto. Dice, entonces Ageo respondió. Y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 14 del capítulo 2, y ustedes lo van a ver ahorita en la pantalla. Dice, entonces Ageo respondió, así es este pueblo,
Así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es ¿qué? Inmundo. Ojo, vea lo que le dice. Así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Lo que está diciendo es, ustedes están reconstruyendo el templo, pero ustedes tienen en el corazón inmundicia. ¿Se ha puesto a pensar lo que Dios le está diciendo a su pueblo? Le está diciendo inmundo. ¿Qué sentiría usted que una persona le diga inmundo? ¿Usted qué hace? Ahora se imagina que Dios le diga inmundo. Dios le está diciendo, ustedes tienen un corazón inmundo. Y lo que están haciendo para mí, aunque está bien, porque está bien que Dios sea prioridad y reconstruyan el templo, es inmundo. Si lo queremos traer a este tiempo, diríamos lo siguiente: venir a la iglesia, cantar, servir al Señor, diezmar, ofrendar, todo lo que tenemos que hacer, leer la palabra, estar en comunidad, en grupo pequeño, abrazarnos, cantar al Señor. Si no lo hacemos con un corazón puro, lo que hacemos ¿qué es? Inmundo. ¿Sí me explico? ¿No es lo mismo en nuestra relación con los hijos? Usted no quiere que su hijo sea, por los que somos papás, que su hijo sea cariñoso con usted, papito, mamita linda. ¿No quiere? ¿Usted no quisiera eso? Sí. Pero ¿qué tal el hijo lo hace solo de labios para afuera porque en el corazón dice viejo desgraciado, papito lindo, hijo desgraciado? Esos besos y esas caricias son inmundas porque vienen de un corazón inmundo. Es lo mismo con el Señor. Debemos servir al Señor. Él debe ser prioridad en nuestra vida. Servir al Señor, que implica adorarle también, debe ser prioridad en la vida, pero debe salir de un corazón limpio, con limpias motivaciones, porque si nosotros servimos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no con motivaciones puras, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, es inmundo. Lo que Dios está llamando la atención aquí a través de Ageo a su pueblo, les está diciendo: yo no quiero que lo hagan solamente por hacer, quiero que hagan porque realmente tienen un corazón conmigo. ¿Y sabe qué? Eso es religiosidad, es hacer lo que me toca, pero totalmente vacíos. Hacer lo que tengo que hacer, pero no con una profundidad de relación que realmente me lleva a adorar al Señor. Por eso creo que llegar a este mensaje, y es tan vigente para hoy, Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere que cantemos como hemos cantado, con todo el corazón, pero con un corazón limpio, que nuestra adoración, nuestro servicio sea realmente con motivaciones puras. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con limpias motivaciones, con un limpio corazón. Miren, algo que Dios detesta es la religiosidad. Que uno diga solamente, ay sí, Señor, Señor. ¿Se acuerdan que en Mateo el Señor lo dice? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hoy también hay mucha gente que, ay, el Señor, el Señor. Inclusive muchas frases que se acuñan dentro del pueblo cristiano, ay, que Dios te bendiga, sangre de Cristo, cúbreme, ay, ¿sí? Y por dentro son unos Judas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es corazón limpio. Miren, yo les confieso algo. Cuando conocí el Evangelio era muy joven, muy pelado, 16 años, y algo que a mí me desagradaba, ¿sabe qué era? Las iglesias y los pastores. Porque yo llegaba a las iglesias que comencé a visitar, conocí a Jesús en el barrio donde vivía, en un grupo de jóvenes, un ministerio que amo mucho que se llama Young Life, que existe en el mundo, y comenzamos a conocer a Jesús, a crecer, y llego a la iglesia a la que me invitaron, y había gente toda así muy seria, todo el mundo entraba, parecía que entraban a un funeral, ¿sí? Yo decía, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y todo, sí, y de pronto salía el pastor, sí, con una corbata que aquí tenía una Biblia, una cruz, o sea, todo un ambiente. Yo decía, esto parece un funeral. Y de pronto cantaban y todo era, yo decía, pero ¿Dios es así? El concepto que me transmitía de Dios es como que un Dios aburrido, un Dios, y todo el mundo hablando con palabras, de cierto te digo, el culto empieza en media hora. Lo que quiero que pensemos, ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere eso?
¿Qué es lo que digo? Y saben, uno de los textos que me fascinó cuando empecé a leer la Biblia fue cuando Jesús llegó al templo y volcó las mesas y tiró todo y echó fuerte a todos esos que estaban haciendo de la casa de Dios un mercado. Y yo leí ese pasaje y decía, uy, dale duro Jesús, ¿sí? ¿Por qué no haces eso hoy también con tanto? Y por eso a mí los pastores me caían gordos, porque cada vez que quería hablar con un pastor me decía, pida cita en la oficina, ¿sí? Yo no sé, por eso creo que no me gusta que me digan pastor. Ahora, por favor, si usted no puede con eso, porque hay gente que viene en unos trasfondos donde, tranquilo, yo se lo perdono, pero si puede decirme Joaquín o Joaco, lo aprecio más. Pero lo que quiero que pensemos es en esto. Dios quiere que como iglesia, como cuerpo de Cristo, le sirvamos, pero con un corazón limpio, con limpias motivaciones, no con religiosidades vanas y sin sentido. Que la iglesia pueda ser una iglesia que vive profundamente enamorada de Dios, y ese amor profundo nos lleva a servirle, pero no porque hacemos cosas que los demás hacen. La religiosidad mata, el amor nos lleva a servir. Tengamos siempre cuidado con eso, que nuestra iglesia nunca llegue a esos puntos donde todo tiene que ser religiosidad. Recuerdo una anécdota cuando llegué a un grupo de oración y estábamos y llego y nos reunimos, me invitaron a esa reunión y de pronto el que estaba dirigiendo la reunión dijo, vamos a orar, y se arrodillaron. Y yo estaba sentado y me miró y me dijo, vamos a orar. Y dije, sí, de rodillas. Entonces yo dije, hasta que por fin alguien dijo, oigan, ¿y será que Dios no nos escucha si estamos sentados? Entonces dije, oiga, sí, defiéndame. ¿Se dan cuenta cómo podemos llegar a estilos como estos? Ahora, es cierto que hay gente que a veces dice, no quiero religiosidad, por eso puedo llegar al servicio 9:30, yo llego a las 10 porque yo no soy religioso. No, llegue temprano, es diferente. Adorar al Señor con corazón, con amor. Uno llega temprano a una cita de amor porque yo quiero encontrarme con la persona amada. No confundamos las cosas. Cuando hablo de religiosidad es de hacer cosas solo por hacer y por cumplir. Y porque creo que de esa manera adoro al Señor. Por eso es que, y perdónenme aquí, yo le abro mi corazón, a mí no me gusta tanto protocolo y tanta cosa. Por eso detesto la corbata y detesto todas esas cosas, porque creo que toda esa cosa hace que muchas veces la gente se aleje del Señor y cree que Jesús es un Dios aburrido, un Dios que se tira a la vida, cuando no es así. Tener a Jesús como prioridad en la vida es lo mejor de este mundo, es lo más grande de la vida. Pero ¿quién dijo que Dios tiene que estar encasillado en ciertas cosas que, sabe, los fariseos hacían? Cuando iban a ayunar ponían cara triste, estoy ayunando. Y Jesús le dijo, cambie de cara, estoy orando. Vaya, llore en su cuarto, a solas, donde Dios lo ve y Dios recompensará en público. La religiosidad ha hecho que mucha gente se aleje del Señor. Y el Señor le dice por eso al pueblo, a través de Ageo, sírvanme con un limpio corazón, porque si lo hacen solo por hacer, eso es inmundo como el corazón de ustedes. Por eso el desafío para nosotros, la voz que debemos escuchar es, ojalá todos nosotros estemos sirviendo a Dios, porque a eso nos llamó Dios. Si usted ha tenido un encuentro con Jesucristo, Dios quiere que todos nosotros le sirvamos. Y le sirvamos no solamente en aspectos visibles, escúchenme con atención, porque algunos dicen, ay, yo quiero servir, y me dicen, aquí estoy, póngame a predicar, o póngame a enseñar. Creo bueno que hayan personas que Dios les dé el don de predicar y de enseñar, pero necesitamos personas que puedan servir en aquello que muchas veces no es tan visible. Hay muchas áreas en las cuales servir al Señor. Hay que cuidar a las personas. Lo que Dios nos llamó es hacer discípulos y eso implica cuidar personas. Usted quiere servir al Señor, necesitamos servir al Señor cuidando de personas. Ore por alguien, cuide de alguien. Visite a alguien. Cuando usted comienza a preocuparse por la vida de otro, a orar por otro, a interceder por otro, usted mismo comienza a crecer. A los que somos papás, ¿no nos ha pasado eso? Desde que somos papás, uno es mejor ser humano. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que aprender paciencia, uno se levanta a medianoche a atender al mugrece que está llorando. Ustedes ven aquí a Eduardo y Natalia sufriendo con sus dos mugres, que se quede quieto, ¿cierto? ¿Cómo uno sufre por los hijos? Los hijos los formamos, pero ellos nos forman a nosotros. Cuando usted es padre espiritual, usted forma a otros y esos también lo forman a usted. ¿Usted quiere ser padre espiritual de otras personas? Hágalo, es la mejor manera de vivir para el Señor, sirviéndole, cuidando de otros por los cuales Cristo murió. Eso implica desprendernos de egoísmo. Por eso el Señor le dice, ustedes, y vean lo que hemos leído,
dice, todo lo que hacen es inmundo. Y luego les advierte, les va a decir lo siguiente, quiero que siga leyendo ahí el texto en la pantalla, vea lo que dice. Les va a decir las consecuencias de no haber hecho las cosas como Dios quiere. Vea el versículo, dice, ahora bien, desde hoy en adelante, ¿qué dice? Reflexionen. Es una palabra que se repite muchas veces en Ageo. Dios diciéndole a su pueblo y Dios diciéndole a nosotros hoy, reflexionemos. Reflexionen, reflexionemos. ¿En qué? Dice, reflexionen antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, antes de que empezaran a edificar. Vea lo que dice el versículo siguiente. ¿Cómo les iba cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas? ¿Solo hallaba qué? Solo hallaba 10. Y si iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Vean lo que dice, herí sus campos con quemazón y con plaga. Ojo con esto, Dios le está diciendo a su pueblo, te herí. ¿No les parece duro eso? Dios hiriendo al pueblo, te herí. Y uno dice, oiga, pero Dios no es que me ama. Sí, pero Dios también disciplina en amor. Herí a sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes, ¿qué? ¿Por qué el Señor hirió y permitió y disciplinó al pueblo? Porque quería que el pueblo, ¿qué? Se volviera a Él. Porque si el pueblo no se vuelve a Él, no tiene al Señor como prioridad, es un desastre la vida. Y Dios lo hace por el bien de sus hijos. Pero no se volvieron a mí. Herí, dice, pero afirma el Señor, no se volvieron a mí. Vea el versículo siguiente, otra vez dice, reflexionen, reflexionen, que se nos quede esa palabra, reflexionen desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, dice, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Y continúa, dice, reflexionen otra vez, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, ¿qué dice? Yo los bendeciré. Lo que está diciendo es, si ustedes se arrepienten y comienzan a servirme con un corazón limpio, con motivaciones limpias, yo los voy a bendecir. Esto es lo que hace muchas veces un buen padre. Un buen padre disciplina a los hijos. No porque los odia, los detesta, no. Disciplina al hijo para corregir, para instruir, para encaminar. Dios disciplina a su pueblo y le está diciendo a su pueblo, sírvanme con un corazón limpio y yo los bendeciré. Pero hay algo más que les dice. Vean y podemos resumir a Ageo. Primer mensaje, hora de actuar y servirme. Es lo que dice Dios. Segundo, con ánimo pronto, no se desanimen ante los malos comentarios. Tercero, sirvamos al Señor con un corazón limpio. Sirvamos al Señor con motivaciones puras. Pero hay un cuarto mensaje. ¿Y sabe qué es lo bonito del cuarto mensaje de Ageo al pueblo? Que ya no es al pueblo, es ahora a una persona. Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era la persona, el gobernador del pueblo, que estaba allí guiando la obra. Yo le pregunto, ante una situación como la que hemos visto, que el pueblo está sufriendo por desobedecer al Señor, y el profeta anima a la gente a escuchar la voz de Dios, y Ageo tenía que como gobernador trabajar en toda esta labor. Dígame, ¿la labor de Zorobabel no era difícil? Claro que sí, era muy difícil. ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿Sabe lo que Dios le dice a Zorobabel? Que hay que servir al Señor con ánimo porque Él viene pronto. ¿Y sabe cómo se lo dice? Se lo dice de la siguiente manera. Lea la profecía, leer la palabra de Dios es bendición. Le dice lo siguiente, vea lo que dice el texto bíblico. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor ¿a quién? Qué precioso, ¿no? Vino palabra de Dios a Ageo. Hoy también viene palabra de Dios a nosotros. Vino palabra de Dios, póngale su nombre si quiere. Vino palabra de Dios a María, a Teresa, etc. Di a Zorobabel, dile. Zorobabel que estaba desanimado por todas las dificultades. Dice, dile a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy, ¿por qué? Por estremecer los cielos y la tierra. Y continúa, le dice, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada
unos a otros. Y luego dice, en aquel día. ¿A qué se refiere con esto? Vean lo que dice el versículo siguiente. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando dice en aquel día, esto que está mencionando aquí la palabra de Dios como mensaje a Zorobabel, le está diciendo en aquel día. Le está hablando del tiempo para ellos y también del tiempo futuro. Dios va a juzgar a las naciones. En ese tiempo lo hizo y lo hará al final de los tiempos. Al final de los tiempos, el estudio de los últimos tiempos, que en la teología se llama escatología, esto es escatológico, está hablando que al final de los tiempos, en aquel día, Dios va a juzgar y va a hacer todo eso, todo lo que está mencionando, y dice, te tomaré. Y vean las promesas a la persona que le sirve a Dios, que también es para usted y para mí. Si usted le está sirviendo a Dios con un corazón limpio, con motivaciones limpias, Dios nos dice, ánimo, que yo voy a juzgar a las naciones el día en que yo venga por segunda vez, y a ti te tomaré. Esto de te tomaré es que te tengo en mis manos. ¿No les parece bonito pensar que Dios nos tiene en sus manos? Si usted le sirve al Señor, Dios nos tiene en sus manos. Dios tiene la compra en sus manos. ¿No les parece precioso? Te tomaré. A ti, mi siervo. Si le servimos, somos sus siervos. Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor. Y otra vez, en aquel día, el versículo siguiente, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo, hijo de Salatiel, afirma el Señor. Lo que está diciendo aquí es que Dios se encarga de quienes le sirven. Y vea lo que le va a decir después, te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Esto de te haré semejante a un anillo de sellar era un anillo que se llevaba o en el dedo o en el cuello, con una especie de cadenita, que era un anillo que se usaba para, por lo general, sellar documentos oficiales, algo muy personal. De manera figurada le está diciendo, tú eres mío. Es la promesa que Dios le hace a las personas que le sirven. Es la promesa que Dios le hace a una iglesia que le sirve. Y le dice, ánimo, te pondré así porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. ¿No les parece precioso pensar cómo termina este libro animando a los que le sirven? Por eso este mensaje es también para nosotros. Es decir, Dios hoy nos dice a nosotros, Él debe ser prioridad. Sirvámosle con un corazón limpio, confiando en que Él viene por segunda vez. Y esto debe animar el corazón. En aquel día el Señor va a obrar. Es la esperanza que tenemos. La vida no se acaba acá. Hay una vida eterna a la cual marchamos. Vivimos con una cosmovisión de eternidad, con una percepción más allá de lo que la gente tiene, que solamente piensan que acá está todo. Dice la palabra del Señor que Él es la vida eterna. Por eso quiero que pensemos, el mensaje de Ageo es para nosotros también hoy. Es la voz que debemos escuchar. Como iglesia hemos sido llamados a servirle, a tenerlo como prioridad en todas las áreas de la vida. Eso implica perdonar a quienes me es difícil de perdonar. Eso implica soportar a quienes me son difíciles de soportar. Eso implica visitar a quien me es difícil de visitar. Eso me implica incomodarme por buscar la gloria de Dios y ayudar a otros y no buscando mis intereses. Cuando la iglesia entra en esa dinámica de escuchar la voz de Dios, la iglesia va a seguir avanzando haciendo su voluntad. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos escuchar esa voz de Dios? Dios a usted le ha dado dones, capacidades, talentos, recursos. Usémoslo para Él. El mensaje de Ageo es ese. Sirvamos al Señor con limpio corazón, no con religiosidades vanas, sino profundamente enamorados. Cristo murió en la cruz del Calvario para que esto sea real en nosotros. Ese es el Evangelio, vivir como Él quiere que vivamos, sirviéndole con un corazón limpio. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él obre en nuestro corazón. Señor, queremos que tú seas siempre prioridad en nosotros. Que nada ni nadie ocupe el primer lugar en la vida. Señor, amamos nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que tú nos has dado, el trabajo. Pero Señor, queremos que tú siempre seas nuestro máximo amor. Que tú seas siempre, Señor, el primer lugar en quien estemos nosotros, como hemos dicho al principio, girando alrededor de ti, enfocados en ti, sin perder de vista ese enfoque.
Señor, no permitas, por favor, que nada ni nadie gane nuestro corazón y que entendamos que si vivimos es para ti. Y Señor, pero queremos vivir para ti con un corazón limpio. No queremos estar aquí cantándote, adorándote, escuchando tu palabra, solo porque tenemos que hacerlo. Queremos hacerlo porque realmente tú nos tienes enamorados y queremos hacer todas estas cosas para ti, Señor, con un corazón limpio, para que nuestro servicio sea de olor grato a ti. Señor, y gracias por la manera como tú animas a quienes te sirven, diciéndonos que tú nos has elegido, que tú nos tienes en las manos, que somos tu especial tesoro, que nos tienes como un anillo de sellar. Señor, gracias porque cada uno de los que estamos aquí somos especiales a tus ojos. Y te pedimos, Señor, en humildad, sírvete de nosotros para que otros también te conozcan y para que en estos tiempos de tanta necesidad, de tanto dolor, de tanto quebranto, Señor, podamos llevar el Evangelio y llevar esperanza a cada corazón, a cada familia. Señor, úsanos como iglesia en ese propósito. Gracias por los misioneros aquí presentes, que Señor se suman a este esfuerzo para llegar a otros lugares donde no podemos llegar, pero a través de ellos podemos llegar para seguir llevando el Evangelio. Señor, esta es la voz que queremos escuchar en el corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a entonar este canto al Señor.